noches. Hoy día tenemos un programa súper interesante y además tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotros a Rafael Inga, que es psicólogo especializado en terapia de lenguaje y tema de la conducta de jóvenes y niños. Bienvenido, Rafael, a este podcast. Muchas gracias, padre. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, para un poquito expresar un poco pues, de los conocimientos que puedo tener. Soy terapeuta de lenguaje, con especialidad en modificación de conducta, tanto en niños como adolescentes, en el temas familiares, ¿no es cierto? Un poco de la tratamiento y ayuda en niños con TEA, con TDAH y como siempre lo hemos dicho, seguimos estudiando, seguimos actualizándonos y Claro. seguimos adquiriendo conocimientos. Claro, muy bien. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es una cosa que está haciendo una polémica en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en varias partes del mundo. Pero creo que tenemos que hacer, antes de tocar este tema, que lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa, es primero hablar sobre lo que ha sido un desarrollo histórico incluso dentro de la vida del ser humano, que es la identidad sexual, ¿no? Tenemos ahora un abanico, según las nuevas interpretaciones de la identidad, las expresiones de género, que se han ido normalizando dentro de nuestra sociedad y que la Iglesia tiene una manera de dar a conocer estos campos y de decir si está a favor o no de ellos, pero también la psicología creo que podría darnos como que una noción sobre estas realidades, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir sobre estos cambios que poco a poco se han ido institucionalizando, ¿no? Si bien es cierto, tenemos diferentes temas como uno, por ejemplo, la orientación sexual, que es muy diferente a la definición sexual, ¿no es cierto? Porque la orientación sexual es algo que te lleva a tener un, un sentimiento hacia otra persona. En cambio, ya la orientación sexual ya te define, te empieza a definir el género que tú puedes ir gustando, puedes ir contrayendo, ¿cierto? O Ahora, sea, según tú estás diferenciando entre que nosotros, digamos, una persona que tiene esta disociación, podría tener una orientación sexual distinta a la que se manifiesta corporalmente en sí misma. por supuesto, porque mire, hoy en día, tanto en nuestra sociedad, hay muchos gays, hay muchos eh, transexuales, ¿no es cierto?, que son géneros que hoy en día nuestra sociedad, pues, ha llevado a la normalidad, ¿no es cierto? En años anteriores, bueno, cuando yo era muy pequeño, esto no se veía muy bien en la sociedad, ¿no? Pero hoy en día ya son orientaciones sexuales por las cuales las personas ya se van definiendo, Claro. ¿no? Entonces, por eso hay que tener claro que la orientación sexual es muy distinto a ya a la definición sexual que tú puedes ir teniendo. Ok, entonces, mira, en el Catecismo de la Iglesia Católica se habla sobre la homosexualidad, siendo hombres y mujeres que son acogidos por el Señor, pero que la Iglesia hace aquí una invitación. Vamos a hablar primero de la homosexualidad para luego pasar a otros aspectos, otros rostros de esta gama amplia de la definición sexual, sobre que los homosexuales son acogidos por el Señor, son acogidos por la Iglesia, pero que se les invita a vivir en castidad, o sea, privarse de tener relaciones sexuales. Yo te digo, ¿tú crees que una persona con esta orientación homosexual pueda privarse de tener intimidad, de sus sentimientos, de enamorarse de alguien y de poder vivir este camino sin dejarse llevar por sus pulsiones sexuales? Es, es algo muy difícil porque la homosexualidad es un género que ya ha transcurrido generaciones, ¿no es cierto? Y hoy en día en nuestra sociedad vemos parejas de homosexuales, ¿no es cierto? Vemos parejas que ya tienen una convivencia, tienen una relación, que pues ahora ya la expresan públicamente. Entonces es difícil que podamos, que la Iglesia Católica pueda prohibirles o pueda restringirles un poco del tema del ámbito sexual, porque para ellos se sienten una pareja y hacen todo lo que una pareja pueden hacer tanto en lugares públicos como en lugares privados. O sea, ¿tú estarías apoyando esta perspectiva de ir Eh, en
en contra de que se les limite su deseo sexual, digamos, No es frente a una que, vivencia como cristianos. desde mi Estamos hablando de punto, homosexuales cristianos, ojo. desde mi punto de vista, como cristiano, como católico, pues siempre las personas tienen que saber, uno, el comportamiento. Dos, la vivencia y bajo qué parámetros quiero vivir o estoy viviendo. No depende mucho de siempre, que hemos conversado con mi esposa, siempre he dicho que siempre va a depender mucho de la crianza, de la formación que tú puedas tener. Porque nosotros podemos expresar mil cosas, pero ya depende de la persona a quien le expresamos esas mil cosas, depende por dónde ellos se encaminen. Es un poco complicado el decir si estoy de acuerdo o estoy en contra, pero siempre creo yo que tenemos que tener claros los límites de vivencia, hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero lograr. Claro, ahora todas las de comportamiento, ¿no? Y como que es una situación adquirida, no todas de ellas, ¿no? Pero que nuestro entorno ayuda a manifestarnos de cierta manera frente a la sociedad. ¿Tú crees que la homosexualidad sea algo que se adquiere a lo largo de tu historia personal, que se produce de manera, vamos a decir, innata, genética, eh, o que la sociedad definitivamente tiene ahí su contribución para que suceda esto? Yo creo que todos los factores que usted ha nombrado tienen mucho que ver en el tema de una identidad sexual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre, al menos eh, antiguamente nos han criado con distintos valores, ¿no es cierto? Siempre en casa eras o varón o mujer, Mujer. ¿no es cierto? Entonces, siempre, si eras un varoncito, te criaban bajo los límites de un varoncito. Si eras mujercita, te criaban bajo los límites de una Con los mujercita, estereotipos, con los ¿no? Que estereotipos. conocemos hoy en día, sí. Ajá, pero hoy en día ya todo eso ha cambiado, ¿cierto? Hoy en día hay muchos homosexuales que han decidido irse por esa opción por distintas vivencias que ellos han adquirido. Algunos han ido por algunas violaciones, otros han ido porque de repente se han criado en un ámbito lleno de mujeres, rodeado de mujeres, y entonces se han ido inclinando por esa opción. Claro. ¿No? Que es un poco complicado, porque también uno no quiere decir que con esto, o porque yo me crío en un lugar lleno de mujeres, voy a terminar siendo homosexual, o porque yo de repente he atravesado alguna complicación, de repente alguna violación, me voy a volver homosexual. No, no Claro. quiero decir que necesariamente vaya por ahí, pero sí son cositas que contribuyen a que tú tengas esa orientación sexual. Pero me hace recordar a lo que llaman ahora masculinidad frágil, ¿no? O sea, que son hombres heterosexuales, pero que no se dejan llevar por los estereotipos masculinos, ¿no? De la masculinidad. Entonces puedes abrazar a tu amigo, puedes decirle te quiero a un compañero, y entonces eso no resquebraja su masculinidad, Claro. ¿no? Sino que hay aspectos en donde ahora estos estereotipos han forzado al varón a ser un poco más rígido, como la frase, por ejemplo, el varón no llora. No llora. Es una característica típica que siempre te lo repiten cuando eres niño, ¿no? Y totalmente falsa porque, a ver, que salga un varón a decir que él nunca ha llorado, es Claro, algo que no hay, ¿no es cierto? Y además no podemos nosotros dejar de expresar nuestros sentimientos porque el llanto es una manera de expresar un sentimiento. claro. Entonces, yo creo que más que todo también es el tipo de crianza que le pueda dar a tus hijos, ¿no es cierto? Porque lógico que si tú crías a un hijo a ser machista, siempre va a ser machista. Pero si tú crías a un hijo a ser totalmente, como quien dice, que te ayude, que siempre trate de estar presente o trate de estar siempre con la ayuda que tú necesitas, vas a formar a un adolescente y a un adulto totalmente muy sociable. En cambio, hoy en día, como usted dice, estos estereotipos que están saliendo permiten que el varón sea cerrado y se crea pues un tipo rudo, machista, pero sin embargo no sabemos cómo se debe comportar entre cuatro paredes. Claro, como que sale la verdadera persona cuando uno está solo Mm, también, ¿no? así Las es. lágrimas, la debilidad, también puede salir un deseo de estar más tranquilo, más cómodo, ¿no? Y bueno,
Entonces, hemos hablado un poquito sobre la homosexualidad dentro de estos rangos que la sociedad nos ayuda a vivir, nuestro crecimiento personal, nuestra manera de ser criados, de ver las cosas. Pero un punto, por ejemplo, dando un paso más allá sobre la transexualidad, que son hermanos y hermanas que deciden modificarse el cuerpo y deciden tener unas transformaciones estéticas, físicas, para ir cristalizando su identidad de género, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se siente una mujer empieza a hacer modificaciones corporales que lo asemejen a lo que se siente identificado. Esto es algo que puede concebirse como algo que puede suceder. ¿Es algo correcto a ciertas modificaciones? Si bien es cierto, hoy en día hemos visto muchas transformaciones ya de gente conocida de la farándula como gente que ¿no es cierto? Y eso viene pues mayormente de cómo tú te sientes, tanto en tu aspecto físico como en tu aspecto emocional. Sabemos que las transformaciones, sin ir muy lejos, si tú te quieres cambiar algo es porque no te sientes cómodo con Como, lo que claro. puedes tener, ¿no es cierto? O porque no te amas tal cual eres. Claro, porque esto también sucede con los heterosexuales, o sea, Exacto. las modificaciones corporales, aunque son más notorias en las personas trans, también las personas heterosexuales las hacen para, no sé, alinearse mejor el cuerpo, verse mejor, sentirse Claro, más cómodo. hay operaciones de estética que te haces por alguna mejoría y hay operaciones de estética que te haces por cambio, ¿no es cierto? Pero igual, esto siempre se trata de relucir que tú no te sientes bien contigo mismo, que tu autoestima no está bien formado, porque si mi autoestima está bien formado y yo me miro al espejo, pues, o yo me amo tal cual soy, ¿no es cierto? Por más que de repente seamos narizoncitos, ojoncitos, Ujú, orejoncitos, pero igual, claro. siempre tenemos, desde que nosotros tenemos ya nuestras funciones mentales claras, siempre tenemos que saber que nosotros nos tenemos que amar tal cual somos. Pero eso es lo que, o sea, en el fondo lo que tú dices, o sea, es lo que sienten los transexuales. O sea, no se sienten cómodos. O sea, se ven al espejo y dicen, este no soy No yo. soy yo. Entonces inician este proceso. O sea, van como que en ese camino. Simplemente, Entonces es una claro, modificación que hacen, ¿no? simplemente es algo que ellos, como quien dice, les falta. Porque si usted conversa con un transexual, el transexual se siente mujer. Claro. Simplemente quiere tener el cuerpo de mujer. Es por eso que Es lo que es la parte que hace falta, claro. empiezan a hacer las transformaciones, que tampoco pues para poder cambiarte todo pues necesitas tener una estabilidad económica muy buena, porque ese tipo de operaciones pues son costosas, Son muy caras. ¿no? Entonces, creo yo que ellos ya tienen su personalidad formada, simplemente que les falta solamente el cambio físico, Claro. ¿no? Entonces es una limitación. Yo creo que desde ahí ya vamos viendo un proceso, ¿no? Un ir caminando sobre esta manera de entender y que, vamos a decirlo así, se ha ido institucionalizando en el Estado, en las leyes, en la sociedad. Entonces, hace poco se hizo una manifestación pública cuando una conductora de televisión, que es Joana San Miguel, hizo un comentario en donde rechazaba completamente a las personas transexuales. Y en su comentario decía que a ella le habían formado, estamos hablando sobre la manera de crianza, le habían formado que solo existe varón y mujer, lo demás no. Entonces, recibió muchas críticas por eso. O sea, dijeron cómo es posible. Y eso que era un comentario que ella hacía a un video extranjero que había hecho, me imagino que una persona trans. Y que a raíz de eso, toda la comunidad transexual se ha levantado y se ha puesto en contra de esta respuesta que tiene, porque incluso me parece que Joana San Miguel lucraba con la comunidad, porque sus presentaciones, sus shows, sus espectáculos eran asistidos finalmente por estas personas con esta orientación. Claro, el tema tanto de la identificación sexual es un tema muy difícil, muy complicado, porque no puedes, como misma Ivana San Miguel dijo, antiguamente nos criaban
con dos opciones, o eres varón o eres mujer. Con el transcurrir de los años se han ido, la sociedad ha ido permitiendo este tipo de opciones sexuales, ¿no? Que, como siempre le he dicho, al fin y al cabo, no le hacen daño a nadie. Son libres de elegir, pero siempre he dicho, una persona tiene que saber comportarse. ¿Por qué? Porque no vas a ver a dos mujeres besándose libremente por la calle, porque lamentablemente pues no es algo normal, ¿no es cierto? Al menos si tú sales caminando con tus hijitos, con tus niños pequeños, ¿qué explicación les puede dar a que ellos vean dos mujeres que se están besando, que se están demostrando su amor, su cariño, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, pues, Philip Butter también hizo un comentario, ¿no? Por este tipo de comportamientos. Y nadie, creo yo, nadie tiene por qué decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque al final las personas son libres de decidir. Porque al final creo yo que la opción sexual ya depende mucho de cómo tú, siempre he dicho, de cómo tú hayas sido formado, de cómo tú hayas sido criado. Porque si tú has sido criado bajo los estándares de antiguamente, eres varón o eres mujer. Pero con ese concepto estamos aceptando que hoy día podamos decir, bueno, él se siente de esta manera y tenemos que aceptarlo. Pero es que lamentablemente la misma sociedad, todos nosotros, hemos aceptado todo eso. Pero hay que caer en la cuenta aquí que no porque el mayor denominador lo acepte, tengamos que aceptarlo también absolutamente nosotros. Exacto. Porque puede ser que el rebaño, vamos a decir, la multitud, la muchedumbre, vaya incluso a favor de estas cosas y a favor del error también. No significa porque la mayoría lo hace, está bien. Lógico. No significa, como usted mismo lo ha dicho, no significa que porque la multitud lo está haciendo, pensemos que lo que ellos están haciendo está bien. No, eso es un error que muchos piensan, pero como siempre le he dicho, si tú desde tu hogar sabes a la persona que estás formando, no vas a tener ninguna complicación. Pero a nuestros puntos de vista, tanto profesionales y tanto social, no queda de otra más que, lamentablemente, si te viene un compañero o si hace mucho tiempo dejaste de ver a alguien y lo ves hoy en día y lamentablemente lo conociste como varón y ahora lo estás conociendo como mujer, no vas a dejarlo de saludar porque se convirtió en una mujer durante el camino, porque Claro. decidió otra opción sexual. A eso iba. Es el respeto. Bueno, tú decidiste por esa opción, bien contigo, ¿no es cierto? Pero ya tú mantienes tus límites. Claro. Pero no por eso lo vas a marginar, no por eso lo vas a insultar. Y siempre este tipo de opciones, siempre tiene que saber cómo comportarse. Porque no, hace también algún tiempo hubo un chef famoso que hizo un comentario Sí. también por el tema del uso de los servicios higiénicos, ¿no es cierto? Él dijo que si en algún momento alguno de sus familiares, mujeres, entraban al baño de mujeres y veía que un trans entraba al baño, que él no iba a permitir eso, Claro. porque al final sigue teniendo tu genética como varón, ¿no es cierto? Porque tu genética no es la de una mujer, tú no puedes entrar al baño de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, y eso le costó pues a este chef, le costó pues que lo separen del programa donde él trabajaba, que tenga ciertos comentarios negativos, ciertos comentarios homofóbicos, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar en ambas partes, siempre hay que estar, como quien dice, basado en que si está bien o está mal, no puedes tú escandalizarte o decir, no, que tú eres así, tú eres así, por un simple comentario que él hizo a través de su lógica, de su razonamiento, ¿no? Porque nadie le dijo, pero lógicamente hubieron comentarios que estuvieron a favor y hubieron comentarios que estuvieron en contra, al igual que Joana San Miguel, ¿no? Pero siempre he dicho, siempre el comportamiento de la persona va a venir de la formación que tú le des. Claro. Si tú sabes formar a tus hijos, pues sabes cómo se van a comportar en algún momento. Pero eso tiene, o sea, tiene un pro y un contra, porque al final tú puedes inculcarle mucha formación a tus hijos, pero no necesariamente van a poder aprender de ahí, ¿no? Lógico. Porque, por ejemplo, tenemos muchos hijos con esta orientación, y bueno, vamos a dejar la orientación de lado, ¿no? Sino hijos que han sido criados con buenos valores,
pero que al final terminan cayendo en alguna situación, vamos a decir, ilícita, fuera de la moral correcta, ¿no? A pesar de que en la familia ha sido criada con valores. Con valores. Entonces también hay una dicotomía ahí, no, no significa de que vamos a estar sujetos o de que los hijos al final están sujetos a la crianza. Siempre van a construir su propia historia, van a hacer sus propios medios y van a hacer su propia concepción Por supuesto, porque de la vida. exacto, porque los hijos son pasajeros. Al final ellos mismos construyen su propio imperio, ¿no es cierto? Ya sea bueno o ya sea malo, pero ya se independizan ellos, ¿no? Y mucho también, a veces lo que usted acaba de decir es muy cierto, tú puedes tener un hogar basado en valores, basado en buena comunicación, basado en buena crianza, pero no sabemos cómo él está llevando su comportamiento fuera de casa, ¿no es cierto? Su Ante la experiencia sociedad. interna. Entonces es algo que es contradictorio, pero siempre vas a conocer el comportamiento, cómo puede actuar, cómo puede comportarse tu hijo ante distintas actividades. Claro, y bueno, vamos a entrar ahora, porque hemos hecho esta panorámica para poder saber cómo paulatinamente a lo largo de la historia se ha ido aceptando varias modificaciones corporales, varias definiciones de identidad sexual, que ahora ha aparecido un abanico enorme de sentirte algo que no eres. Eso es lo peor, o sea, sentirte algo que no eres y entonces ya no solo eres transexual porque no te identificas con tu sexo biológico, sino además ahora han aparecido los transedad, los transétnicos, ¿no? Que se sienten de otra raza, pero hay una cosa que hoy está llamando la atención, que es los terians, que según la definición son personas humanas que se sienten identificados psicológicamente, emocionalmente y hasta a veces hacen cambios físicos para asemejarse al animal que desean imitar o que sienten que invade su espiritualidad, su manera de ser, ¿no? Y esta es una cosa realmente que nos deja sorprendidos. Y en Perú ya ha llegado el primer caso, se ven ahí manifestaciones físicas porque empiezan a usar máscaras, incluso usan, como cuando sacamos a los perritos, la Collares, correa, los collares, caminan incluso en en cuatro cuatro patas, patas. muchos de ellos, ¿no? Esto yo creo que también tiene un límite. O sea, deberíamos ver que ha ido progresando esto, pero parece que paulatinamente se va a imponer en la sociedad. Así es, esta es una nueva tendencia que estamos atravesando a nivel mundial, porque no solamente es acá en Perú, ¿no? Todo Sudamérica pues está teniendo este tipo de comportamientos en las personas que, como usted bien lo ha dicho, tanto psicológicamente, emocionalmente se sienten identificados con un animalito. Y es algo que usted bien claro ahorita lo acaba de decir, nosotros estamos sobrepasando los límites que podemos aceptar, ¿no? Y es algo que verdaderamente es preocupante, porque si todos nosotros como sociedad ponemos límites, pues creo yo que este tipo de cosas no tendrían la importancia que les estamos dando, ¿no? Porque tanto esto se está volviendo una tendencia y es preocupante, es alarmante, porque si bien es cierto, ha aparecido el primer caso en Perú, ¿no? En Lima, en un centro Como el comercial. coronavirus, yo lo veo Sí, como ese ejemplo, ¿no? Como el coronavirus, el caso cero, digamos, ¿no? el caso Que causa cero. conmoción, preocupación, sorpresa en muchos de los que están viendo eso. Sí, y es algo que verdaderamente es para analizar porque a uno nos pueden inculcar siempre el cuidado y la protección hacia los animales, las mascotas, ¿no es cierto? El respeto que tú le debes de dar. Pero ya que tú llegues a una edad donde ya sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, sabes comportarte y tengas este tipo de comportamiento, de comportarte como un animal, entonces es algo que verdaderamente ya yo me pongo a pensar y digo, pero ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué te nace sentirte como un perro, caminar como un perro? O sea, ¿por qué? Puedes amar mucho a tu mascota, pero de comportarte como él creo que es algo ya, Un cambio. un cambio Un ya. trastorno, podríamos decir. Si lo llamamos trastorno, creo yo que nos estamos yendo muy extensamente.
Pero nos estamos yendo lejos siempre, o sea, yo creo que al Sí, final, o sea, todas las perspectivas se han ido yendo muy lejos y entonces tenemos nosotros que saber poner y decir que ya hay cosas que son naturales y hay cosas que no lo son. claro, Y entonces, claro, desde la perspectiva psicológica, porque ahora la psicología se ha abierto ampliamente hasta el punto que sustenta, vamos a decir, estas características, de decir de que solamente es una falta de autoestima, pero la falta de autoestima también tiene, digamos, un parámetro en donde ya tú vivir como animal y manifestarte como el animal tiene ahí unas disonancias que resquebrajan con lo normal y lo que no es normal. claro. Pero creo yo que hay una dificultad que puede tener la persona que siente, pues, el sentirse un Terians, ¿no es cierto? Porque es como, por ejemplo, nosotros, bueno, al menos yo que soy una persona adulta, no voy a salir a la calle con una máscara de perro, a caminar como perro, a ladrar, porque no lo soy. Pero es que ya el querer hacerlo ya manifiesta algo. Claro, Es como decir que tú te enamores de un menor de edad. O sea, que puede suceder, sucede, puede pero suceder. ya ese deseo mismo ya tiene Claro, algo que sospechar, a vamos a eso decir. iba. O sea, hay una pequeña dificultad Ujú. que tenemos que analizar y trabajarlo, porque, como usted lo dice, no es normal, pero que sí se puede dar, pero que no es constantemente un comportamiento con normalidad. Entonces, hay que siempre ver, ¿no es cierto? Porque justamente, y como siempre he dicho, a veces nosotros los padres somos los que permitimos todo eso, porque si nosotros, si bien es cierto, nosotros como padres somos los primeros en apoyar a nuestros hijos. Hasta ahí estamos bien. Pero de quererlo apoyar a que mi hijo tenga el comportamiento de un animal, a que se comporte como un animal, a que coma como un animal o a que quiera ser como ese animal, o sea, es algo que Que lamentablemente pasan los pues que límites pasa los límites y no tenemos solamente que trabajar con ese niño, sino con los papás. con los papás. Entonces, Pero hay papás también que se ven sobrecogidos por esto, porque al final, bueno, o sea, no quieres perder el amor de tu hijo, te parece una locura lo que está haciendo, pero para no perder ese cariño, ese amor, te sometes a esa manera de pensar. Y muchos papás ceden alrededor de eso. O sea, ¿cómo al final tomarán los papás de estos nuevos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Estos Terians, cómo toman y cómo reciben y canalizan la realidad que está sucediendo con su hijo? Y que sospecho yo, sus papás nunca han querido que suceda eso. lógico. Eso es muy cierto. Muchos papás que no jamás quieren que al menos su hijo se salga de los límites o de los parámetros de crianza que ellos establecen. Pero los toman, a muchos papás lo están tomando como algo de moda, como en su momento, que está de moda, pero que va a Que le pasar, va a pasar. ¿no es cierto? Entonces yo te apoyo en tu momento, pero después ya te olvidas de eso, ¿no es cierto? Y muchos optan por eso, ya ok, te voy a apoyar, digamos, ¿no? Por una semana, por 15 días, máximo un mes, pero ya después de este mes, ya esta moda, esta tendencia va a pasar, vuelves a ser el mismo de antes. Y se perpetúa. Porque al final, o sea, esperamos a que esto retroceda, pero nunca sucede. Exacto. Una de las definiciones que hemos ido investigando sobre el tema de los Terians es que procede o hacen referencia como una atribución a la antigüedad cuando las antiguas culturas, vamos a decir, en América prehispánicas, tenían una tendencia a que sus dioses tuvieran rostros de animales. Y entonces, si la divinidad puede tener un rostro animal, también la humanidad. Entonces, los seres humanos tenían, por ejemplo, los emperadores, los gobernadores, tenían estas características físicas de animales que hacían una identidad con ellos y los pueblos con ciertas espiritualidades se sentían identificados con la fuerza de un animal, con sus características, etc. Eso es como un proceso que ha ido, vamos a decir, fijándose paulatinamente. Pero además tenemos que ver que además que no solo esto sucede
por sí mismo, sino que puede ser también una moda. O sea, se ha hecho ahora una tendencia con los que realmente se sienten identificados como animales. Pero va a suceder que esta tendencia se vuelve una moda y todos los demás quieran imitar sin sentirlo personalmente, sino para seguir a la muchedumbre, ¿no? Es como que esta tendencia mueve masas. Y entonces hay quienes van en el futuro a hacer lo que hacen ellos sin sentirse identificados como animales. Van a seguir lo que la sociedad les va a imponer, porque al hacerse una moda, todo el mundo va a querer copiar esa moda. Entonces va a tener un tiempo de ser moda, de ser tendencia. Y después poco a poco va a dejar de serlo hasta que llegue el momento en que ya se olviden. Como puede darse el caso de que continúe, ¿no es cierto? Y se vuelve porque ya se está volviendo una comunidad. No, ya es una Ya es comunidad, una me parece, ya comunidad. establecida y que ya tiene parámetros. A mí lo que me preocupa, y creo que la iglesia no legisla o no ha legislado hasta el momento sobre estos temas, porque primero que es novedoso, ¿no? Recién está apareciendo. Y segundo, que no se ha legislado incluso desde antes. La iglesia no tiene tratados sobre la transexualidad, por ejemplo. En cambio, sí, yo creo que un saber sobreentendido de que no se puede tener estas características, ¿no? Y de que tenemos que valorar la vida de la humanidad. Pero esto parece que ha ido también en esta consonancia de querer cuidar el ecosistema, esta tendencia a querer hacer que la sociedad sea mucho más ambiental, y entonces revaloramos otras cosas y entonces eliminamos esto, ¿no? Y nos comportamos como animales. Pero lo peor es que los animales, estos humanos, estos terianos, no actúan 100% como animales, sino que son animales en su momento de diversión, de distracción, pero luego vuelven a su vida cotidiana y tratan de usar elementos humanos. Llegan a su casa y tienen el comportamiento del hijo, ¿no es cierto? Entonces, Y duermen en la duermen cama en la y cama, comen comen su en la mesa. comida, Entonces, sí. y si yo me siento identificado, pues continúo con mi identificación. Y esperemos que no se quiera legislar, porque al final van a querer también saber que se puede mover las leyes para que se dé cabida a estos hombres Esperemos que no y que nosotros pongamos límites. y haya baños para Terians. O sea, ¿se Imagínense, imaginan ustedes que haya baño para Terians? No puede ser, ¿no? imagínense si nosotros como sociedad aprobamos eso. O sea, es algo que verdaderamente tenemos que analizar y darnos cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros vemos, podemos ver como, oye, ¿qué pasó? ¿En qué momento se dio esto? Es porque nosotros mismos aprobamos todo eso. Claro. Porque nosotros mismos decimos, no, pero ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Está bien, ya, hagámoslo. No se trata de eso, sino se trata siempre de tratar de analizar bien las cosas y de ser objetivos. Entonces, estos serían, como usted mismo lo ha dicho, esperemos que sea solamente una tendencia por un tiempo límite, ¿no? Momentánea y que poco a poco vaya pasando, porque si bien es cierto, nosotros como personas, a veces no decimos, si yo me podría encarnar en un animal sería este, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Pero no puedes decir, no, yo quiero ser ese animal porque quiero comportarme como ese animal. Y voy a estar físicamente como ese animal. Y voy a actuar, exacto. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que podemos expresar o lo que podemos decir. ¿No es cierto? Los Terians se caracterizan por comportarse o por tener tanto el aspecto psicológico como espiritual de comportarme como animal, pero te comportas solamente por horas o te comportas solamente en situaciones que tú quieres. ¿Por qué no lo haces? Dices serlo, ¿por qué no lo haces toda tu vida? Constantemente. Constantemente. Y esto va a depender mucho también, algo que yo he visto y que sucede, por ejemplo, que las marcas empiezan a apoyar y promover este tipo de actitudes o de tendencias, vamos a decir, ¿no? Entonces, muchas marcas que tienen peso dentro de la sociedad empiezan a manifestar, a publicitar estas cosas y vamos a ver que van a haber marcas comerciales
que están promovidos por los Terians, ¿no? Ojalá que no suceda, porque también hay que tener un límite. Yo creo que está dentro, como tú lo has dicho, en la espiritualidad humana, el poder decir que yo quiero admirar estas cosas de ciertos animales, ¿no? No sé, la visión de la águila, la fuerza del león, la tenacidad de la serpiente. El mismo Jesús en la escritura hace muchos paralelismos con los animales, ¿no? Mansos como palomas, pero, pero no significa de que esto te va a llevar a tener un comportamiento de esa manera y vamos a vivir enajenados a nuestra realidad. Y eso creo que es una preocupación y lo debería ser una preocupación incluso para los psicólogos, para los sociólogos, los antropólogos, para todos aquellos que están viendo este fenómeno, porque es un fenómeno Fenómeno. que va sucediendo y que algo en la sociedad y en esta era está haciendo que las transformaciones y evoluciones tengan fenómenos que distorsionen la realidad. Y creo que esto no ha sucedido en la antigüedad, si bien es cierto había un cuidado, un respeto, pero se ha pasado de la rigidez de la antigüedad, de donde no se podía hacer casi absolutamente nada, a permitir absolutamente todo. Y esperemos que no hayan otras cosas peores que se nos aparezcan después y que tengamos que estar lidiando. Exacto. Esperemos que no aparezcan o, en todo caso, nosotros como sociedad pongamos límites. Porque nosotros, como usted bien lo ha dicho, estamos siendo permisivos a todo eso. Estamos actuando de una manera donde, no, porque es mi hijo, le voy a permitir que lo haga, ¿no es cierto? Está bien, como siempre he dicho, nosotros los papás somos los número uno en apoyar a nuestros hijos, pero siempre con límites. Con parámetros Siempre estableciéndole normales. parámetros, siempre diciéndole, oye, si tú vas a hacer esto, sabes que puede pasar esto, ¿no es cierto? Ya lo preparas. Oye, si tú vas a hacer esto, por favor, ten cuidado, por favor, no te extralimites en hacer esto. Ya, entonces el hijo ya va preparado a eso. Pero si yo le permito, yo mismo voy y le apoyo, sí, hijo, vamos, dale con todo. Nosotros mismos estamos haciendo de que nuestros hijos opten por querer ser parte de la sociedad donde estamos permitiendo muchas cosas que en su momento no debieron ser. Pero ya hoy en día, ya creo que ya es un poco tarde como para Pero, oponernos. pero y la sociedad también tiene que tener un papel fundamental ahí. O sea, la sociedad tiene que manifestarse en conjunto y saber, por ejemplo, si no es mi hijo no me meto, ¿no? Usualmente. Pero claro, como sociedad tenemos una corresponsabilidad frente a la formación de los demás. Si vemos que está sucediendo esto, también conversar. A lo mejor ahora que se ha dado esta experiencia, esta tendencia, puede ser que sea un espacio de diálogo con estas personas, con estos Terians, y puedan manifestar por qué toman esta decisión de involucrarse. Eh, la humanidad, vamos a decirlo así, para ellos está distorsionada, está corrompida, les llama la atención más las características animales, caminar en cuatro patas. ¿Qué es lo que la humanidad no puede cubrir que necesitan ellos comportarse como animales? Sí, es Es una algo, pregunta muy es un profunda. trabajo muy profundo que debemos evaluar, analizar y estudiarlo, porque como usted bien lo ha dicho, es algo que debemos tener claro del por qué ellos toman este acto, del por qué ellos hacen y llevan la necesidad de comportarse como un animal. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que ellos quieren en hacer esto? ¿No? Porque muchos pueden decir, no, porque me gusta el perro y quiero actuar como perro y quiero hacer esto, ¿no? Como otros pueden decir, no, es porque necesitamos que ya toda la sociedad, todas las cosas ya cambien, mejoren. Porque son muchos los factores, muchos los aspectos por los cuales evaluamos el comportamiento de una persona, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser un poco más empáticos y poder llevar y tener un punto del por qué lo hacen. Sí, ¿tú crees que si dialogamos con ellos puedan perder esta tendencia? No la pueden perder, pero los podemos entender. Probablemente ellos continúen, pero ya sabemos el por qué. Entendamos y aceptemos. O sea, esa sería la consecuencia del entender. Dependiendo,
tú dices, bueno, él lo hace porque se siente identificado pero ya le diste y tu entonces punto de vista. síguelo haciendo, Ya ¿no? le diste mira, tú lo estás haciendo, yo no te puedo decir que no lo hagas, pero tú sabes que esto te puede llevar a esto. Entonces ya va a quedar en él una sugerencia de que si yo continúo haciendo esto, me va a llevar a hacer esto. Puede que ahí nomás lo deje o puede que continúe. ¿Cierto? Entonces, siempre va a tener su pro y su contra en poder escuchar a alguien o poder entender a alguien, porque podemos decir, no, si tú lo escuchaste, ya lo estás apoyando. Claro, Si tú lo estás entendiendo, ya lo estás apoyando. Si lo escuchas, no significa o no se da, siempre se da este caso de decir, yo te apoyo. Simplemente te escuché, te entendí y sé tus razones por las cuales la estás haciendo. Pero no necesariamente te voy a apoyar en lo que te estás haciendo. claro. Entonces es una limitación grande y ojalá que podamos como sociedad también ir orientando más o menos nuestra vida, orientar también a los más jóvenes, que son los que mayormente son más influenciables, y de que se llegan a adherir. Y obviamente tenemos que hacer prevalecer aquí la regla del amor, que nos habla Juan, que nos habla Jesús, que nos habla las Sagradas Escrituras, de poder, si vemos estos casos, también nosotros poder entrar en un ambiente de diálogo, poder comprender. Ya el Papa Francisco hablaba, cuando retrocediendo un poco a los temas, ¿no? De la homosexualidad, de todas estas personas con otra identidad, poder comprenderlos y poder hacer de ellos quienes puedan ser parte de nuestra historia comprendiendo su proceso personal. Y ojalá que estos casos puedan ser ayudados también por profesionales que puedan guiar correctamente a estos jóvenes y además también ayudar a los padres a comprender esta nueva realidad que nos parece chocante. Para mí fue una cosa chocante porque, o sea, como que ya esta cosa se extralimitó. Entonces, pero tenemos que vivir con la luz de que nuestra sociedad también tiene que seguir siendo guiada por los valores cristianos. Por supuesto, siempre en un hogar, siempre tiene que inculcar tanto los valores personales como los valores cristianos, porque hoy en día todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido porque justamente, sin muy lejos, el año pasado algunas compañeritas de mi hijita le preguntaba, ¿y por qué vas a hacer la confirmación? Ah, no sé, porque mi mamá me está mandando. Obligada. O sea, Muchas veces sucede esto, muchos claro, jóvenes van por la presión social por incluso. supuesto. Ah, estoy viniendo porque como mi amiga está viniendo, Claro, yo tengo que estar. no hay esa cultura de decirle, mira, hija, tú estás yendo a hacer la confirmación porque es uno de los sacramentos, ¿no es cierto? Y como nosotros somos católicos, nos gusta que tú continúes también por ese camino Y aprendan, ¿no? y Va aprendas, aprendiendo, ¿no va es cierto? aprendiendo. Entonces, no hay eso, ¿no? O sea, si en el colegio nunca te enseñaban a leer una Biblia, pues en casa tampoco lo van a hacer. Y no debería de ser así. Claro. ¿No es cierto? Deberíamos de seguir formando. Con esto no quiero decir que seas constantemente, que lo hagas leer, que siempre, no, no, pero sí, digamos, inculcarle los domingos en la misa, inculcarle de repente una oración al momento de los alimentos, ya los estás más o menos formando a que ellos continúen con ese camino. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos implementado con mi esposa en nuestro hogar es el tema de la oración al momento de los alimentos. Y siempre me pongo a pensar, pues, ¿no? El día que mis hijos tengan su propio hogar, su propia familia, llevarán esa Les enseñanza. queda eso, claro, Llevarán marcado en el esa corazón. enseñanza de que mi papá, mi mamá me enseñaron a agradecer a Dios por los alimentos y continuarán. Y ellos seguirán, pues, ¿no? Inculcándole a sus hijos a sus hijos y así. Pero no perdamos ese, ese espíritu religioso, esa comunidad religiosa, porque al final es algo que solamente a veces hay personas que acuden a Dios cuando necesitan de algo, cuando quieren algo, pero no para agradecer. Es verdad. Entonces, inculquemos eso. Uno de los consejos que siempre se puede dar es que siempre tratemos de inculcarle a nuestros hijos siempre los valores espirituales y los valores siempre que nos enseñan a ser mejores personas. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar sobre este tema. Ya pues que haya más oportunidades para poder encontrarnos en este podcast y además que es una gran experiencia poder haber conversado con un profesional de la conducta sobre este tema
y que, bueno, cualquier cosita siempre estamos aquí para poder servirlos. ¿Un mensaje final para despedirte? Gracias, Padre, por la invitación. No siempre es bueno poder tratar no solamente de nosotros dar a conocer, sino también de aprender en estos temas, porque siempre he dicho, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante aprendizaje y siempre el mensaje para todas las personas es siempre tratemos de vivir en paz, en unión, en diálogo con la familia, que eso siempre va a ayudar a formar unos hijos y una sociedad mejor. Tratemos siempre de estar presentes para ellos, tratemos siempre de inculcarles siempre los valores y también de la mano con el tema de la educación cristiana, el tema de los valores cristianos, para que ellos continúen por este sendero de la vida que es un poco complicado, que lo sabemos los adultos, pero tratemos de que nuestros hijos siempre aprendan cosas buenas. Muy bien, muchas A gracias. usted, Padre. Gracias, hermanos. Esto fue su podcast Sin Límites. Hasta el próximo programa. Chau, chau. Chao, chao.